Bienvenidos a este octavo capítulo de Telescopia, donde damos cierre a nuestra primera temporada. Y qué mejor manera de grabar este capítulo que con todos los involucrados, cada tema discutido en esta primera temporada. Hoy nos acompaña Manuel Vázquez Villavicencio, que comenzó con el Apolo 13 y nuestra primera exploración al espacio y nuestra primera exploración a atrevernos a lanzar un capítulo de Telescopia. También nos acompaña Gustavo Sánchez, quien trabajó el problema de los tres cuerpos. Dimos continuidad a esto de la exploración. Juan Pablo Reque nos acompañó con Arrival, donde nos visitaron. Y bueno, luego estuvo Rubén Ángel con todo lo que es el mindset digital y todas las herramientas que se necesitan para crear proyectos tecnológicos avanzados como el que vamos a mencionar en este momento. Guillermo Escalante nos acompañó con la gestión de datos en AWS y otros temas que desarrollamos como la IA vista desde el cine. Entonces damos inicio a este octavo capítulo en donde traeremos el telescopio James Webb como base para entender un poco y correlacionar todos los temas que hemos tratado hasta ahora. El telescopio James Webb es un observatorio espacial que desarrolló la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial canadiense, que fue lanzado el 25 de diciembre del 2021 y fue lanzado de la Guyana francesa. Olvidé comentar en la introducción que este trabajo colaborativo fue posible gracias a las tecnologías, a la integración. Juan Pablo, por ejemplo, nos acompaña desde España en esta grabación de hoy. Manuel está en Londres, Rubén Ángel está en Chile, Guillermo Calante está en Bogotá. Valió la pena comentar lo que se me saltó en la introducción. Y bueno, esto del James Webb pudo ser un triunfo tecnológico o un desastre de 10.000 millones de dólares. Depende de las variables que pudieran ocurrir durante el desarrollo de este proyecto. Existieron miles de factores que podrían salir mal. O sea, tecnológicamente es algo muy cercano a un milagro y por eso lo traemos hoy. Me parece que con este equipo que acabo de nombrar, que pudimos conocer su perfil en cada uno de los capítulos, tenemos un equipo acá de alto desempeño que es capaz de discutir bien proyectos como este. Y hay una pregunta acá que dejo en el aire. ¿Hay una parte de suerte en lo que hacemos? Por ahí tenemos un filósofo en el equipo y veremos si da chance de responder esa pregunta. Entonces, una de las características del James Webb, además de saber que fue lanzado en el 2021, es que está diseñado para observar en longitudes de onda infrarrojo, lo que permite ver a través del polvo cósmico y observar objetos muy distantes y antiguos. Tiene un espejo primario de 6.5 metros de diámetro compuesto por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro. Su ubicación está aproximadamente a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, en el segundo punto de Lagrange. Además está contrario al Sol. En esta ubicación específica permite mantener una temperatura constante. Y bueno, es relativamente cerca de la Tierra para poder tener comunicaciones con los controladores en tierra. ¿Qué buscamos en esta exploración con el James Webb? Bueno, la formación y evolución de las galaxias, estudiar las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, por ejemplo, entender cómo evolucionan, el ciclo de vida de las estrellas, observar las estrellas jóvenes en sus primeras etapas de formación, los sistemas planetarios, el origen de la vida, respondernos muchas preguntas y observar cuerpos incluso de nuestro propio sistema solar. Entonces, con esta introducción y saber hacia dónde vamos y vemos que es un proyecto de gran magnitud y que los usos son muchos y dan respuesta a de dónde venimos, dejo la palabra a Gustavo Sánchez para complementar esta introducción. Muchas gracias, Andy. Qué gusto estar de nuevo contigo aquí en este episodio final de la primera temporada de Telescopia. Y bueno, muy oportuno cerrar con esta primera temporada precisamente hablando del telescopio James Webb.
el cual, como tú lo dices, fue finalmente lanzado en marzo de 2021. Pero yo quería, Andy, un poco eh, recordar o compartir contigo y con la audiencia, con quienes nos escuchan, cómo fue el proceso de evolución, pues, de este proyecto, que como tú lo dices, realmente es uno de los milagros tecnológicos que hemos podido presenciar y que hemos tenido la suerte de presenciar en nuestra vida, ¿no? Fíjate, el proyecto nace en los años 90, realmente. Y como tú sabes, es una cosa que lleva mucho tiempo, hacer el diseño de las naves, del telescopio como tal. Y bueno, después de todo ese tiempo que tardó para hacer pruebas y comprobar que todo el sistema funcione, eh, en junio de 2018, tras detectarse algunos problemas técnicos, se pospuso una primera vez el lanzamiento hacia el 30 de marzo de 2021. Entonces, yo recuerdo que en 2018, cuando se anuncia que hubo unos problemas y que se tenía que aplazar el lanzamiento, pues todos estuvimos un poco tristes porque, bueno, imagínate después de tanto tiempo esperándolo, hacer ese aplazamiento, pues entonces estábamos ansiosos de ver si iba a funcionar o no. Y bueno, finalmente pasó el tiempo, pasó el 2019, pero todos recordamos que justamente en el 2019 y en el 2020 eh, comenzó la pandemia de COVID-19, ¿no? Como todos lo recordamos, y finalmente se tuvo que aplazar una vez más el lanzamiento del telescopio, ¿no? Y bueno, lo que te puedo comentar es que eh, todo, obviamente, ante la situación que se estaba viviendo en ese momento, parecía una cuestión, pues, no se le dio mucha relevancia porque el mundo estaba, bueno, metido en esa, como todos sabemos, pues, en esa tragedia que significó el COVID-19. Pero finalmente, recuerdo claramente que en diciembre de 2021 ya se tenía como un hecho de que sí se iba a lanzar. Y el 25 de diciembre, que era el día de Navidad, por eso lo recuerdo de esa manera, pues tan que me queda en la mente, eh, todo el mundo estaba ya como que después de la celebración de Navidad, tú sabes, el 25 de diciembre es un día que más bien que es como para pasarlo en familia y bueno, se anunció que se había lanzado exitosamente el telescopio. Fíjate, después de que el telescopio se lanza, viene toda la fase, esa fase es muy importante, pero luego viene toda la parte del despliegue del telescopio como tal, lo cual se tiene que hacerse a una velocidad y a una precisión enorme, porque como yo te explicaba, un desequilibrio o si se desalinea o se desacopla, digámoslo así, el telescopio, aunque sea en 1 milímetro, pues eso puede comprometer, por supuesto, la capacidad para poder observar con la precisión necesaria todas las galaxias y la información que se tiene. Entonces, no solamente fue el lanzamiento, sino cada día íbamos siguiendo eh, poco a poco, mira, se desplegó tanto, y el día en que el telescopio se abre y que por fin se puede empezar a obtener las primeras imágenes en la Tierra, pues fue un día también de celebración y como te decía, pues de verdad u- una cuestión que yo no te puedo explicar la alegría que se sentía en la comunidad de aficionados a la astronomía y recuerdo bien también a un profesor de física en el cual hicimos una celebración, una pequeña celebración en la universidad donde yo estaba en ese momento, pues para justamente celebrar que todo había salido una manera casi perfecta, diríamos así.
eh, al final de todo el proceso. Gracias, Gustavo. Bueno, qué interesante haber vivido esta experiencia y que se haya lanzado este telescopio con nosotros haciéndole seguimiento y estando nosotros vivos y capaces de interpretar lo que está pasando. Bueno, Ahora, un problema tan grande como este, cuando hablo de un problema grande es por todas las variables que nos comentas, 1 milímetro pudo haber salido mal. Si nosotros trasladamos eso a nuestro entorno, como hemos hecho en la mayoría de los capítulos, ¿cómo abordamos un problema de esta magnitud y cómo hacemos que cada pieza garantizar que nos va a funcionar y cómo integramos esto? Para estas preguntas nos acompañará Guillermo Escalante. Guillermo, adelante, ¿qué opinas de esto? Una vez más, Andy, muchas gracias por la invitación para este episodio de cierre de Telescopia. En este tipo de situaciones, lo que se estila hoy en día a través del uso de las metodologías ágiles es el desarrollo de un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable básicamente es una versión temprana y funcional de ese elemento que quieres desarrollar, de ese producto, solo que va a incluir las características esenciales y necesarias para satisfacer a los primeros usuarios y colectar ese feedback de lo que tú necesitas que haga ese producto, ¿no? Y su objetivo principal es validar la hipótesis del negocio de lo que estás trabajando. Hoy en día se utiliza mucho en toda la industria, sobre todo la industria de desarrollo de software. Sin embargo, es aplicable a cualquier tipo de industria, sobre todo a esta. Y la idea es aprender cómo se va a comportar eso y si es realmente rentable, ¿sí? Con un menor esfuerzo y un menor coste posible. Obviamente, este proyecto es un proyecto súper gigante, con un presupuesto muy grande y súper costoso, y pues obviamente eso se hace una relación, una proporción, ¿sí? El producto mínimo viable obviamente va a tener un costo considerable, dado la magnitud de este proyecto, cosa que en otro proyecto un poco más pequeño, diferentes, en diferentes entornos de negocio, en diferentes mercados, pues va a ser diferente. Pero básicamente la idea es no llegar a esperar tanto tiempo para tener ese producto desarrollado y no invertir gran cantidad de tiempo para determinar, mira, si es viable, funciona, no funciona, y a cubrir las expectativas que tenemos. Realmente es eso y va a solventar el problema que queremos solucionar con ese producto. Entonces es súper importante este concepto, ya que nos va a permitir tener una herramienta funcional para poder determinar si lo que vamos a hacer es posible. No, excelente, Guillermo. Entonces, básicamente lo que nos comenta es, vamos a equivocarnos barato, vamos a anticipar problemas y no cuando ya tengamos todo el proyecto ampliado, armado. Esto que nos comenta de los mínimos productos viables, que como hemos ido ensamblando nuestros proyectos, se hizo indispensable entonces para esta etapa. Yo vi una parte donde hacían algunas pruebas y y por ejemplo, la vibración, había que hacer pequeñas pruebas a ver si eso, si los materiales, la método de ensamblaje iba a funcionar y no se iba a desarmar. Estos despliegues de los espejos, todas esas cosas se fueron probando etapa por etapa hasta tener varios puntos de control y con eso armar el producto final completo. Sí, de hecho, hoy en día no solamente hacen productos mínimos viables, sino que, por ejemplo, en un caso de un proyecto tan grande como esto, hay análisis previos de cada componente o de cada elemento o tecnología que se quiere usar. Y pues dadas las tecnologías que se utilizan hoy en día y todo lo que tenemos, que hemos hablado de hecho durante todos estos episodios, el tema de la simulación es una parte súper importante y lo que te va a permitir, por ejemplo, en este caso, el uso de ciertos materiales, condiciones, se hacen simulaciones para saber si son viables, si lo podemos utilizar de esa manera y si lo podemos aplicar como queremos en ese proyecto. Entonces, puede decirse que en este proyecto hay unas etapas previas, dado la magnitud del proyecto, que nos van a permitir determinar qué vamos a hacer, con qué tecnologías vamos a desarrollar ese producto mínimo viable y luego, como comentaba, ese producto mínimo viable lo que va a dar pie al producto final a través de iteraciones donde vamos a ir mejorando, agregando características, agregando más configuraciones, haciéndole una escala mayor, ¿sí? Eso es lo que va a permitir pues, que tengamos algo sólido y no estemos desarrollando algo bien costoso, bien complejo y llegamos a un punto donde, mira, no era viable o no es lo que queremos o no solventa las necesidades.
y básicamente no sea un despilfarro de dinero o un mal uso de recursos y no se llegue a nada. Y considerando la magnitud de este proyecto, llegar a un producto que no logre nada es una gran pérdida de dinero. Claro, además que es un producto que le está haciendo seguimiento a un montón de científicos, varios países, incluso estuvieron a punto de suspender el proyecto por parte del Congreso de los Estados Unidos. Hay bastante documentación de eso. Rescatando varios puntos de lo que nos comenta Guillermo de la simulación y de todas las pruebas que se tienen que realizar para armar este gran proyecto, ¿quién mejor que Juan Pablo Reque para comentarnos qué técnicas podríamos utilizar para anticiparnos a estas variables, Juan Pablo? ¿De qué herramientas disponemos? ¿Cómo manejarías tú este proyecto y cómo lo podríamos escalar a nuestro entorno? Hola Andy, muchas gracias por la invitación a este episodio final de la primera temporada de Telescopia. Y hola a todos los invitados, hola Manuel, Guillermo, Rubén, Gustavo. Bueno, Andy, respondiendo a tu pregunta, antes de comenzar a responderle, quiero decir algo. El conocimiento no se construye todo de una sola vez. Y hubo unas fallas que ocurrieron antes y hubo problemas y ha habido un conjunto de construcciones y de eventos que han ocurrido en la carrera espacial, digámoslo de esta forma, y en todos los avances en la elaboración y creación de telescopios, y en la elaboración de cohetes y de y otros vehículos para el desplazamiento y el reconocimiento de las órbitas terrestres y del espacio más allá de la Tierra, que sirvieron como base para tener la información para poder elaborar este producto. En este caso en particular me estoy refiriendo al telescopio James Webb. El, por ejemplo, el telescopio más importante es 3DS, por lo menos desde el punto de vista del Hubble, y el Hubble que tuvo, o sea, después del lanzamiento, que había mucha expectativa respecto al lanzamiento del Hubble, una vez que estuvo en órbita, había un problema con el espejo. Entonces hubo que mandar, y de ahí salió la idea de Gravity, supongo yo que de ahí salió la idea de la película de Alfonso Cuarón que se llama Gravity, en la que tuvieron que mandar a un grupo de gente a hacer una reparación del espejo, ya cuando el telescopio estaba en órbita. Entonces, esos aprendizajes tienen que haber ayudado a la construcción de este nuevo proyecto. Y eso es una de las metodologías que se suele utilizar en general en cualquier área del conocimiento. No se suele empezar con el proyecto de mayor envergadura posible. Se comienza con unos proyectos de una escala menor. Y eventualmente eso te va a llevar a producir unas ideas o tener unas ideas que son más grandes y que tienen un mayor impacto. Por otro lado, eh, no solamente para este telescopio James Webb, sino para la mayoría de los proyectos, ya sean de una escala más pequeña, como tú estás haciendo de notar, que tengamos un problema, digamos, en una empresa en Venezuela o una empresa en Colombia, que digamos una empresa mediana, y esta empresa quiere hacer un nuevo proyecto, un nuevo producto, y está pensando invertir una cantidad considerable de dinero. La pregunta es, ¿cómo puede hacerse este desarrollo sin invertir todo el dinero y perderlo? Entonces, para eso es necesario tener modelos de lo que se quiere describir. Un buen modelo representa de forma confiable a los datos que uno quiere representar, al universo, al proceso, al sistema que se quiere representar. Y si el modelo no es bueno, hay una diferencia considerable entre lo que produce el modelo y lo que ocurre en la realidad. Entonces, la construcción de un modelo siempre es mucho más sencilla. La construcción de un modelo matemático en particular, un modelo computacional, un modelo de simulación, es mucho más sencilla, bueno, porque uno puede equivocarse, uno hace la simulación, corre, a lo mejor necesita cierto tiempo para ejecutar el código, y ese costo será mucho menor que tener que hacerlo físicamente. Entonces, aprovechar la posibilidad de utilizar un modelo de simulación puede
permitir disminuir los costos y estimar mejor los costos y saber cuáles son los riesgos y determinar cuáles pueden ser los posibles problemas. Algo que también comento o que está relacionado con el tema de que uno construye sobre la información del pasado, es que si uno no tiene suficientes datos, es difícil predecir el futuro, porque uno con la información que tiene intenta predecir poco o sabe poco y a lo mejor uno generaliza cosas que no están bien. Dicho de otra forma, si tienes poca información y tú supones que la poca información representa el caso más típico de funcionamiento y resulta que como tienes pocos puntos de información, lo que tienes es un caso específico y no un caso general, podrías caer en una situación en donde el problema que estás analizando, vamos a suponer que sea nuevamente una empresa que quiere lanzar un producto a un relativo costo elevado en función de su tamaño. Tal vez ellos piensan que el mercado va a ser un mercado para personas de 50 años o más, y resulta que en realidad el producto está orientado o va a terminar siendo visto o va a ser un producto más utilizado por otro tipo de personas. Entonces, el modelo que uno se construye dependerá de qué tantos buenos datos tengas y de la simulación que hagas de él. Entonces, la idea es tener suficientes datos para poder estudiar el proyecto en particular sin tener que caer en la generalización, bueno, la generalización no es científica, en caer en la generalización de una información que resulta que es específica para un caso en particular. Entonces, ¿qué herramientas se tienen? Bueno, el análisis de datos en sí mismo te permitirá saber si tienes un conjunto de datos que son estadísticamente representativos de la realidad que quieres descubrir, si tienes un comportamiento que tú quieres que se extrapole a los datos en donde ya te encuentras, regresión lineal, regresión polinómica, regresión no lineal, em, la propia estadística de los puntos que tienes, la dificultad de resolución del modelo, la simulación en sí misma, la simulación simultánea, el estudio de casos. Existe un conjunto de procesos que puedes realizar sobre un modelo durante simulación que te permiten obtener más información de lo que tú esperas sin tener que arriesgar el dinero. Entonces el producto mínimo viable del cual estaba hablando Guillermo también puede aplicarse al modelado y a la simulación. Tú puedes hacer un modelo que sea el modelo producto mínimo viable, que puedes ir incorporando progresivamente mayor complejidad al modelo y en función de eso ir incrementando la precisión y el tamaño del problema que tú realmente quieres resolver. Seguramente, y uno lo ha visto en los videos de YouTube y en los videos que ha presentado la propia NASA y demás, la NASA tuvo que haber elaborado un modelo de cada una de las etapas del lanzamiento del James Webb. Y al elaborar ese modelo, bueno, tuvieron que haber construido la forma como se iban a desplegar los espejos, cómo se iba a desplegar el parasol. Todas esas cosas tenían que desplegarse y eso había que hacer un modelo físico que representara el comportamiento en gravedad cero, sujeto a la radiación del espacio profundo, bueno, de los vientos solares, todas estas cosas debían ser consideradas y esas cosas fueron consideradas de forma incremental o seguramente fueron consideradas de forma incremental y se fueron haciendo simulaciones antes de ir a la construcción específica de alguna mejora o algún cambio del modelo. Sí, excelente, Juan Pablo. Efectivamente, bueno, ha sido incremental, ha sido la suma de cosas. Cuando enfrentamos un problema, seguramente nacerán nuevos problemas, como por ejemplo esas cosas que capaz uno inicia un proyecto y no ha considerado y cuando empiezas a hacer pequeños cambios, te nacen nuevos retos. Y acá lo importante que comenta del tema de los datos. Por supuesto, a medida que evoluciona la tecnología y tenemos un acceso diferente, como hemos comentado en el resto de los capítulos, en donde tenemos ya plataformas donde podemos hacer simulaciones sin tener que invertir gastos en infraestructura de servidores y esas cosas, porque ahora tenemos la capacidad de alquilar supercomputadores para cálculos específicos. Esto
cambia la dimensión del reto y la dimensión de la inversión para entornos como el nuestro si quisiéramos hacer simulaciones. Sin embargo, para el proyecto James Webb, eh, como no te dije al principio, se gastaron 10 mil millones de dólares para nosotros explorar el universo. ¿Qué estamos contestando de ahí? Hablamos de preguntas como de dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí, estamos solos en el universo. ¿Y quién mejor para hablar de este punto que Manuel? Manuel, como comenté en ese primer capítulo de Apolo, es ingeniero de producción, pero además es doctor en filosofía. Por cierto, aprovecho el espacio para felicitar a Manuel, que tuvo una charla en Oxford el pasado viernes, de la cual me comentó que salió muy contento por las críticas positivas que recibió de personas a quien él admira. Y me permito este espacio para decirte, Manuel, que nosotros también te admiramos y formamos un equipo excelente juntos. Entonces, bienvenido, Manuel. Bueno, encantado como siempre. Y bueno, sabes que a mí estas cosas siempre me dan un poquito de todo, pero gracias por eso. Sí, estuve aquí en la Universidad de Oxford, tuve el privilegio de presentar uno de mis trabajos de mi, de mi otra vida, de mi vida filosófica, ante una audiencia eso, de expertos con los que yo me formé, con los que yo me... Entonces, bueno, la cosa salió bien y quedé contento. Ahorita estoy en Londres, como tú dijiste, y lo digo porque lo voy a encadenar con tu pregunta. Ayer estaba caminando por el Museo Británico, que es un museo que tiene dentro. am, Ese museo empezó como una recopilación cuando Europa y América se unieron después del descubrimiento y empezaron todas las rutas de exploración y comercio. Ese museo se creó para recopilar todas las cosas fantásticas que los seres humanos encontraban en sus viajes, almacenarlas y mostrarlas a los demás, para que alguien que vive en Inglaterra pudiera entender cómo era una piña, cómo era un loro, cómo era, o sea, ese tipo de cosas que aquí nunca se habían visto. Y entre esas cosas hay objetos científicos, hay relojes, hay maquinarias y hay telescopios también, que fueron una creación técnica de la época moderna. Y, y a todo eso, en inglés y en castellano también en la época se le llamaba curiosidad. Y la curiosidad, bueno, es el gran motor de lo que hace es el gran motor que nos impulsa a saber, a explorar y a buscar entender la realidad y también a buscar seguridad en nuestra relación con la realidad. Una inversión o un proyecto de la magnitud del telescopio James Webb, la gente se puede preguntar, ¿para qué se hace eso? Con tantas cosas que hay que resolver aquí abajo, ¿para qué mandamos eso para allá arriba? Y una de las preguntas, una de las respuestas siempre es, bueno, lo hacemos por curiosidad, porque queremos entender el universo también, pero esa respuesta simple tiene una capa más profunda entender el universo es también poderlo, no necesariamente controlar, pero es poder adaptarnos nosotros a la manera como evoluciona, es entender nuestra evolución, es entender la posición en la que estamos y cómo podemos de esa posición ir a otro lugar. Entonces, ese telescopio, en un sentido, la gran pregunta que aspiraba a responder, en un sentido, era el destino cósmico de la humanidad, porque ese telescopio, por la gran visión que tiene, puede captar la evolución de las galaxias, desde que nacen hasta que mueren. Entonces, es como tener una foto de la vida, de lo que puede ser nuestra galaxia y entender el ciclo que nosotros ninguno viviremos porque seguramente pasará miles de millones de años, pero es tener esa visión. Y, y si recuerdas cuando estábamos tratando de buscarle nombre a este podcast, a esta iniciativa, se nos ocurrió el nombre de Telescopio en parte porque el mensaje que queremos transmitir es el poder de ese conocimiento, que es un conocimiento que puede estar motivado por curiosidad, que puede estar motivado por una preocupación existencial. Y yo creo que, como lo decía en el primer podcast que hicimos, entender que la información y los negocios, que la información es esencial para cualquier actividad humana y sobre todo para las actividades que tienen que ver con la producción y los negocios, es fundamental. Y lo que hemos querido transmitir es la idea que así como un telescopio nos permite mirar al cielo y más allá y imaginar, incluso ver el futuro, como lo hace en cierto sentido el telescopio James Webb,
La tecnología que nosotros manejamos, la tecnología, la visión que estamos creando como equipo, es eso también. Estamos creando un telescopio que tiene múltiples aplicaciones, que tiene infinitas posibilidades en el mercado en que nos movemos, en la zona en la que estamos. Entonces, bueno, el mensaje es simplemente decir que este tipo de iniciativas, las búsquedas de información, la finalidad yo la siento como existencial, y lo digo existencial. En el caso del James Webb es una pregunta existencial cósmica sobre el destino de la humanidad. Y en el caso de la tecnología que nos permite captar información, que nos permite estar en una fábrica y tener la visión completa de todo lo que está pasando, nos permite entender la vía de la actividad que estamos realizando. Entonces eso nos da un gran poder, nos da un gran poder de decisión, nos da un gran poder de cambio, un gran poder de comprensión, y ese es el mensaje la finalidad, ¿por qué hacemos este tipo de esfuerzo? Pues si alguien te pregunta, ¿por qué yo tengo que tener, para decirlo siempre, por qué yo tengo que tener un gemelo digital? Bueno, porque el poder de la data, la capacidad de visualización, la capacidad de comprensión de la actividad que estás realizando, de los procesos que se están realizando, eso cambia totalmente el nivel del desempeño de la actividad y del proceso. Entonces, bueno, de nuevo le doy las gracias a todos, a Juan Pablo, a Guillermo, a Rubén, a Gustavo, a ti. Es un placer trabajar con ustedes, pensar con ustedes y crear esta visión que estamos todos juntos construyendo. No, gracias, Manuel. Interesante reflexión. Todo filósofo siempre nos sorprende con sus interpretaciones y su manera de ver el mundo. Y estoy recordando un capítulo el que hice con Juan Pablo, en donde hablaba de, por ejemplo, la expresión de Stephen Hawking: no puedo recordar el futuro, no sé por qué no puedo recordar el futuro. Y tú también lo traes a colación, Manuel, que dice, ver el futuro nos da ese poder de decisión, tomar decisiones bien informadas. Pero, ¿cómo nos preparamos para el futuro? ¿Qué viene? ¿Y quién mejor para acompañarnos en este tema que nuestro amigo Rubén Ángel, que es un ingeniero encerrado en el cuerpo de un psicólogo? Rubén, coméntanos cómo ves el futuro integrando todas estas herramientas, todas estas tecnologías, cómo es nuestro entorno, hacia dónde vamos. Oye, gracias Andy, gracias de nuevo por haberme invitado al capítulo de cierre de este excelente espacio que es Telescopio y que se viene convirtiendo en un espacio de referencia, ¿no? Y bueno, también un saludo a todos los compañeros que han participado en esta primera versión. Mira, yo tomando un poquito el ejemplo que venimos trabajando, a mí nunca deja de sorprenderme la voluntad humana para construir un mejor futuro. Creo que al final se trata de eso. Con todas las distorsiones que en la historia uno pueda ver, y nuestra época está llena de grandes contradicciones, a veces uno se confunde. Bueno, desde hace muchos años se viene hablando, porque hubo una época llena de utopías, de sueños, y muchos de esos no se volvieron realidad, otros se distorsionaron en el camino. Pero cuando tú ves estos esfuerzos focalizados, eh, múltiples, porque son proyectos donde participa no solo un país, participan científicos que están conectados en redes. eh, la verdad que a veces cuando uno incluso pone el monto en la mesa, uno dice, bueno, tanta cantidad de dinero. La verdad que el dinero es relativo también para cualquier esfuerzo que se haga, y es un poco lo que uno invita incluso a las organizaciones con las cuales trabajamos. No es que las cosas no valgan, pero el dinero es súper relativo para los efectos de lo que uno quiere hacer hacia adelante. En lo particular, yo soy muy optimista. Yo creo que en distintas escalas, cuando uno se dedica a focalizar un esfuerzo para conseguir un mejor resultado que impacte, sobre todo eso, que impacte más allá de tu propia organización, sino que impacte al mundo de manera positiva, que impacte tus relaciones, que impacte los productos y servicios que entregas para un mundo mejor. Yo creo que cuando eso se hace sincrónicamente, pasan cosas extraordinarias como estas, ¿no? Y si no pasan en la exactitud que las personas tienen planificadas previamente, siempre se aprende. Entonces, porque detrás de eso, claro, típicamente uno de estos sabe las historias positivas, pero no está muy enterado de los intríngulis, del montón de fracasos que también se dan en el camino, ¿no? Del montón de errores que se cometen, pero que acumulan conocimiento colectivo para seguir aprendiendo y construyendo un mejor futuro.
Yo sí creo, no solo por el país, no solo por Venezuela, que está también como en una onda como de renovarse, de cambiar, de hacer cosas distintas, de salir de un letargo que lleva tanto tiempo en todos los ámbitos, sino que hay como una voluntad. Y cuando esas voluntades se sincronizan, yo insisto, Andy, el futuro acompañado de toda la tecnología que hay, pero sobre todo la voluntad humana para un mundo mejor, hace que pasen cosas extraordinarias, eso que después terminamos llamando milagros, ¿no? Entonces yo me siento como ahí cada vez que escucho más conversaciones con gente en Venezuela y en otras partes también que, que- que les ha tocado duro, tú te das cuenta que es posible hacer cosas extraordinarias, conseguir resultados potentes que impacten sistémicamente el mundo y yo creo que por eso es que estamos aquí, tratando de invitar a la gente a que se anote en esa línea, ¿no? Es lo que yo te puedo decir, es bonito ejemplo, pero no más que eso, sino bonito ver el esfuerzo humano enfocado en hacer cosas extraordinarias. Cuando eso pasa, eh, todo es posible. Gracias, Rubén. Y gracias por acompañarnos con este lado humano. El capítulo de hoy es para el cierre de la temporada de las cosas que hemos dicho. Pronto seguramente trabajaremos en el producto que estamos desarrollando. No necesitas 10.000 millones de dólares para solventar un problema súper importante como los que estamos resolviendo ahorita. Y son los que dan este paso de transición. Como tú dices, hemos pasado por problemas importantes que hemos sabido enfrentar y nos ha dado esa experiencia y ese roce con diferentes herramientas, diferentes soluciones, diferentes entornos, diferentes talentos. Yo estoy súper orgulloso del equipo que está aquí reunido hoy. Esto nos da la capacidad de lograr cosas infinitas, increíbles. Y como tú dices, el dinero es relativo. O sea, imaginemos que viene un meteorito a la Tierra que nos va a destruir a todos y resulta que el James Webb fue el único capaz de detectarlo a través de los infrarrojos, de la posición donde se ubica, que está contrario al Sol y que de otra manera no hubiésemos podido detectarlo a tiempo para tomar una acción. Entonces los 10.000 millones de dólares se hacen baratos, se hacen económicos. Las soluciones que estamos creando no son para resolver un problema puntual, sino para resolver problemas globales, ser más eficientes, ser más humanos, ser más sostenibles. Por eso me contenta bastante este espacio que creamos. Le doy las gracias a todos de verdad por contribuir de alguna manera a este invento, a este capricho que nació así como por dónde nos vamos y ya está agarrando forma. Bueno, para ir dando cierre a esta temporada, algún comentario. Sí, Andy, yo quería comentarte de los episodios un poco qué me quedó de cada uno de ellos, ¿no? Haciéndote un resumen así, pues muy por encima, recuerdo, por ejemplo, en el capítulo del Apolo 13, me, me llamó la atención que se puede considerar que el Apolo 13 fue como uno de los hechos que aceleró el trabajo que estamos haciendo hoy en día en el área de gemelos digitales, dado que se demostró la necesidad de contar con sistemas de simulación confiables, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, pues la forma como ustedes analizaron ese hecho en particular. Te comentaba que uno de los episodios que más me gustó, tanto hacerlo como investigarlo, como hacerlo pues contigo, fue el de la IA en el cine. Bueno, también el de los tres cuerpos, también me gustó mucho porque la serie, yo te comentaba que la serie de Netflix es una de mis favoritas, pues, esperamos que venga una segunda temporada. Pero la de la IA en el cine me gustó la forma en que nos divertimos mucho haciéndola, pues porque recordamos películas que habíamos visto hace tiempo y en el proceso de producción seleccionar los audios, la forma en que pues la imagen, cómo iba a quedar, todo eso fue bien, bien divertido. Luego con Rubén y con Juan Pablo pues recuerdo que en Arrival yo te comenté que este hecho de que el lenguaje define
cómo vemos el mundo. Eso me quedó mucho presente, tanto que lo tengo pues bastante fresco. Y con Rubén, todo el análisis que hicieron en la parte de cómo prepararse, ¿no? Para enfrentar los desafíos de la transformación digital, me pareció, bueno, me gustó bastante la forma en que lo analizaron, en el sentido de que, de hecho, luego con Manuel, en el capítulo que hicimos en el futuro del trabajo, lo volvimos a retomar en el hecho de que siempre vamos a conseguir personas que van a estar en contra de los cambios, algunos que van a ser más, pues que van a apoyar y que van a ser más, van a tener una actitud más favorable a la transformación digital y personas que sencillamente van a estar desde un punto de vista neutro, ¿no? Con el capítulo de la Fórmula 1 me gustó mucho el análisis que hicieron en la parte de AWS, que, bueno, pronto vamos a tener muchas más noticias relacionadas con esto porque vamos a seguir desarrollando y preparándonos específicamente en el dominio de los servicios de AWS para poder ofrecerlos pues a toda, hoy en día, y yo creo que eso es algo ya para cerrar, que estamos bien convencidos de que utilizar todo el ecosistema de servicios que tiene disponible AWS hoy en día, pues es prácticamente una necesidad y una oportunidad que se le presenta a todo tipo de organizaciones, ¿no? Y estoy seguro que en el futuro vamos a seguir conversando más al respecto. Muchas gracias, Andy. Bueno, entonces, bueno, lo que quería de nuevo darle las gracias a todos, a ti, Andy, al resto del equipo, a los que nos escuchan, a los que nos han apoyado en esto. Y el mensaje final que yo quiero dar, que es lo que principalmente yo aprendí haciendo, teniendo esta idea, haciendo la realidad, es que lo importante es, hay que atreverse, hay que lanzarse y hay que tener buenas ideas y hay que materializarlas. Y este podcast con toda la multiplicidad de formas, con toda una de las cosas que más me gusta de hacerlo de esta manera con este equipo tan diverso, porque todos somos, a la vez todos nos conocemos, pero a la vez todos somos muy diversos, muy diferentes, y eso es lo que nos hace, eso es lo que nos hace valiosos como equipo y fuertes como equipo. Entonces lo que este telescopio lo que ha sido es como un mosaico donde nos hemos unido todos y hemos creado esta visión y es el resultado del atreverse. Yo recuerdo todo el tiempo que pasamos tú y yo pensando que cuando lo hacemos, cuando lo grabamos, cuando lo decimos, cómo lo presentamos. Y mira, hoy estamos cerrando después de 8 capítulos exitosos, con audiencia, con gusto de nosotros al hacerlo y al escucharlo. O sea, yo me quedo con el resultado positivo de habernos atrevido y seguir atreviéndonos porque eh, la visión que tenemos vale la pena y el impacto que generamos es positivo. Gracias, Manuel. Bueno, Andy, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Guillermo, gracias, Manuel, gracias, Gustavo, y gracias, Rubén, por haber estado aquí junto conmigo en este intercambio de ideas. Y también gracias a tu audiencia por estar ahí todo el tiempo, por escucharnos, por comentar, por formar parte de este proyecto que en realidad es una forma de conversar nuestras ideas y nuestra visión con otras personas. E intentar construir una información más grande a partir de la conversación y del debate. Es importante, creo que, no solo reconocer a la audiencia, sino a ti, Andy, por tu habilidad para unirnos, convocarnos, para ser el punto donde nosotros nos conectamos. Gracias por tu apoyo y gracias por tu presencia. En verdad que tus habilidades cada día son más grandes, Andy. Yo también te admiro como un amigo y en verdad aprecio mucho tu trabajo y este esfuerzo que hemos hecho en Telescopia, que de verdad creo que está creciendo y va a dar grandes frutos. Vamos a darle cierre entonces a esta temporada de la cual disfruté mucho, aprendí mucho. No había visto la serie de Netflix
y me obligó a verla para entender de qué se trata. No había visto los temas de la Fórmula 1, ni siquiera entendía cómo funcionaban las carreras y tuve que ponerme a leer para poder discutir el tema. Y así será con los próximos temas que vengan. Esto nos encanta enseñar y para enseñar hay que aprender. Y bueno, esto nos mantiene al día. Y generamos el objetivo de nosotros cuando empezamos a hacer este espacio, es porque en las reuniones veíamos algunos vacíos en vocabulario, en temas, en opciones que la gente no veía posibles. Y nosotros estamos generando este espacio para ir cerrando esas brechas, y mientras la gente está en una cola haciendo ejercicio en el gimnasio o mientras almuerza, se relaja en un parque, pueda entretenerse alimentándose de conocimiento. Y eso es gracias a ustedes. Y bueno, le damos cierre a esta primera temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Hasta luego.